A los discípulos de la hora décima, un saludo de bienvenida a nuestro programa. Saludo, Padre Virginiano, después de este puente que nos recordó la La independencia, ¿no? independencia. Sí, padre, muy buenos días. Un saludo también a los discípulos de la hora décima. 210 años del grito de independencia, sentido patrio en toda Colombia y más en esta pandemia que necesitamos unirnos también en esa causa de poder vencer la pandemia que está llegando ya al pico. Sí. Bueno, a lo que vinimos. Vinimos a Lo que estudiar la venimos, palabra de sí, Dios señor. y yo no sé ustedes, nosotros aquí nos deleitamos pensando en lo delicioso que es volver sobre estas santas escrituras y volver a nutrirnos y alimentarnos de esta palabra que fue proclamada en el día de ayer. Es que la palabra de Dios, la escritura, es presentada como un alimento, como un pan. Y tiene la característica, así como el pan, de que siempre es fresco. Es fresco. Es fresco, es decir, para que sea delicioso, tiene que ser fresco. Y la palabra de Dios tiene ese carácter, la puede leer uno 1000 veces, Mm. ¿sí? Y todas las veces siente, hay algo nuevo, algo distinto, un matiz, un énfasis que uno encuentra nuevo, o de pronto encuentra que una persona interpreta de una manera que uno nunca se le había ocurrido. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, no, y me da una alegría cuando digo, no, esto no lo había dicho yo jamás. Tantas veces que he leído esto y nunca se me había ocurrido esto. Lo que dijimos el domingo hoy puede salir totalmente Sí, diferente, o sea, no es ya lo que dijeron el domingo, no, hoy al leerla viene también ese espíritu que nos hace entender de otra manera. de otra manera, porque es un pan bajado del cielo, esa palabra de Dios es para alimentarnos. Dice la Bueno, carta a los hebreos, es viva y eficaz, sí, más penetrante que espada de doble de filo. doble filo. Bueno, la primera lectura, justamente yo decía, escuchando esa primera lectura tomada del libro de la sabiduría, Sabiduría. capítulo 12, a partir del verso 13 en adelante, que había como una especie de lectura política del poder, del Ujú. poder. Obviamente en la homilía uno no toca esos temas porque primero no tiene tiempo y segundo no se expone a que sea malinterpretado. Pero aquí tenemos un poquito más de tiempo. Mire, padre, yo le propongo este versito. Hace ostentación de su fuerza el que sabe que no está en posesión del poder absoluto y por eso censura las libertades de sus propios seguidores. ¿Sí? Hace ostentación de su fuerza el que sabe que no está en posesión del poder absoluto y por eso censura las libertades de sus propios seguidores. ¿Y qué se me venía al espíritu, padre? Se me venía al espíritu que este texto es la explicación de las tiranías y las dictaduras que hay en el mundo. ¿Por qué los tiranos, por qué los dictadores van avasallando cada vez más y apoderándose cada vez más del poder? ¿Sí? ¿Por qué anulan el poder legislativo? ¿Por qué anulan el poder ejecutivo? ¿Por qué quieren tomarse los barrios, los sindicatos y todo? ¿Por qué quieren abarcarlo todo? ¿Sí? Porque estos regímenes totalitarios, estas dictaduras, tienen esa obsesión de tener el poder absoluto. Aquí dice que hacen ostentación de su fuerza el que sabe que no está en posesión del poder absoluto. Y por eso, por el miedo, censura las libertades de sus propios seguidores. Entonces, pues lo hacen porque tienen miedo, los domina el miedo de que si dejan un resquicio, alguien que piense distinto, que opine distinto, mire lo que está pasando en Hong Kong, con China. China. Es esa pequeña ciudad, La, bueno, es la inmensa, China pero insular. comparado con China, Mm. ¿sí? Y pusieron una ley en donde es un delito castigado con No. pena de por vida, ¿cómo se llama Mm. la pena? Pena de muerte. No, No, cadena perpetua, cadena perpetua. cadena perpetua. A todos los Hacer que una, organicen partidos políticos, hacer una marcha. hacer una marcha, una manifestación, ¿sí? Mm. Y entonces ese temor del tirano, del régimen totalitario, de que alguien de pronto se salga
y se ponga en cuestionamiento el poder. Y así han habido sistemas políticos que han durado 30, 40, 50, 60 años. Y uno piensa, ¿y cómo lo hacen? Pues esto, censurando las libertades de sus propios seguidores. Las famosas purgas que hacen, eliminando a todos los que medio piensan distinto. Pero es el temor, es el miedo, y es porque no tienen el poder absoluto. O sea, el poder absoluto es una fantasía. La persona puede tener un poder delegado, se lo da al pueblo unas elecciones, ¿sí? Pero es por un tiempo, porque la gente evalúa al gobernante y dice, no cumplió, no nos gusta, vamos a ensayar con otro. Y así, con lo defectuosa que pueda ser la democracia, es lo mejor, pero no es que quiera decir que es absolutamente la mejor de todas, no, es que no hay otra así, de las malitas todo es malo. Platón lo decía, ¿no? O Aristóteles. Aristóteles. Que era entre los malos. El mal menor. El mal menor. El mal menor. Mal menor, sí. Sí, pero cuando no hay chance de cambiar a un gobernante que dura 4 años y después 8 y después quiere 12, el Putin que acaba de alterar Rusia. En Rusia y ya son, sí. Entonces, Venezuela. Sí, donde menos se piensa uno encuentra un texto de la palabra de Dios que toca un tema tan delicado, por ejemplo, a nivel mundial de la política. ¿Por qué los tiranos, las tiranías, los regímenes totalitarios son tan obsesivos en avasallar el poder? Pues porque tienen miedo de que su poder se desmorone y finalmente lo pierdan. Lo que motivó a Herodes a matar al niño Jesús. Sí. Perder el poder. Perder el poder. ¿Cómo se dice? ¿Otro rey? No, otro rey, no, si el rey soy yo. Sí. Y después míos, mis hijos. Sí, claro. Sí, es que el sistema siempre es a reproducirse a sí mismo. Entonces, bien. Por ejemplo, eso yo nunca lo había visto en ese texto y ayer leyendo decía, uy, mire, esto es un texto político en el libro de la sabiduría. Bueno, sigamos, padre, si usted quiere proponer otro versito por ahí que le haya llamado la atención antes de llegar al texto grande del Evangelio. No, del libro de la sabiduría, que también lo que nos está enseñando es desde el capítulo 10, dice, la sabiduría en la historia. Y cómo en la historia, y ahí nos va a hacer entender un poquito también lo del Evangelio, la moderación de Dios. La moderación, Dios no se deja llevar por o sea, el pueblo le es infiel, el pueblo le hace cosas y Dios se mantiene paciente. Paciente. Sí. Yo creo que podríamos decir que el Evangelio del domingo, de este domingo, o la Escritura, fundamentalmente nos mostró el tema de la paciencia de Dios. La paciencia. ¿Cierto? La manera en como Dios entiende el tiempo. Claro. El tiempo de Dios, que es tan distinto al tiempo de nosotros. A nuestros afanes. Nuestros afanes, que lo medimos con el reloj, uy, qué hora es, y todo el mundo con la idea de que no llega a tiempo, que no le alcance el tiempo, que ojalá le den más tiempo, o que se está demorando mucho, porque también es en el otro sentido. En por ejemplo, el tema de la pandemia, que la vacuna, que ya queremos es que esté en 2 meses, que ya podamos volver a la normalidad. Pero padre, mire, eso que llaman normalidad, a propósito que usted toca ese tema, no crea que la gente, yo en un momento dado llegué a pensar, el mundo ya no será igual, ya no volveremos a ser igual. No se ha terminado la pandemia y la gente sale a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué se están disparando nuevamente los casos de la pandemia? ¿Sí? Porque vuelven a los mismos, vuelven a sus carnavales, a sus bacanales, o sea, la gente no tiene como una... Bueno, pero alguien diría, no, pero es que ese es el modo, así somos los seres humanos y toda esa cuestión. Bueno, si así somos, entonces no digamos que el mundo va a ser distinto, ¿sí? No digamos que no, que vamos a seguir siendo iguales, que la pandemia es un paréntesis. Lo que queremos volver es como estábamos hace 5 meses. No, o sea, con el mismo régimen de destrucción de la naturaleza, de contaminación del aire, de las aguas, con la extracción y misericordia de los recursos del subsuelo y todo eso, y siguen haciendo negocios y acumulando y todo eso. Yo creo que pues la pandemia sí a regañadientes nos obliga a pensar que no podemos seguir siendo los mismos, ¿sí? Y si entre comillas se puede llamar normalidad lo que veníamos viviendo. Sí, que volvamos a la normalidad. La normalidad. Eso era si eso es lo normal, ¿cómo será lo anormal? No, realmente en el mundo hay muchas cosas
que han sido y que probablemente seguirán siendo anormales, pero se llaman anormalidad. Todo este desajuste, todo este desequilibrio económico, estos países que nadan en la abundancia y otros que se mueren en la pobreza y poblaciones al interior de un país. Sí, cuando uno dice, no, es que el 50%, el 60% vive en la informalidad. Esa es otra palabrita, ¿no? La normalidad y la informalidad. Viven en la informalidad. ¿Y qué es la informalidad? Pues que es en el rebusque, en el centavito y viven día a día. Sí, es que eso, por ejemplo, cuando dicen, no, es que todo el mundo quédese en casa y todo el mundo salga con el tapabocas, sí, quédese en casa. ¿Y como cuál casa? A ver, sí, como cuál casa. Si viven 10 personas en un apartamentico, en una piecita chiquitica y niños pequeños y todo eso en una piecita chiquita y sin trabajo y quédense en casa. Y sí, no ahorrar. No, y tapabocas, vaya a una droguería a ver cuánto vale un tapabocas. No que valía 500 antes de cuando era la normalidad y ahora 2.000 pesos. Y 2.500. No, ¿de dónde saca uno eso? Ahí hay para 5 huevos para el desayuno de todos los 10. Proteína del alimento de la familia. Entonces, no es tan fácil esto, bueno, pero no es allá. Hacia allá no es que vayamos, sino para decir que a veces ciertos conceptos, normalidad, informalidad, el poder, etcétera, etcétera. Todo eso tiene mucha tela de donde cortar. Claro. Hace parte del trigo a la cizaña. Bueno, entonces de la paciencia de Dios. Este domingo la palabra de Dios hablaba de su divina paciencia, de que el tiempo de Dios se marca de una manera distinta. Bien, la segunda lectura, sobre el Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar como conviene y porque no sabemos pedir, sabemos pedir. A propósito de eso, digamos, después de 2000 años de evangelización, habría que preguntarle al pueblo de Dios, a los discípulos, si ellos ya se consideran que saben pedirle a Dios. ¿Sí? O sea que esta palabra podemos decir, no, esta palabra valía para hace 2000 años, porque la gente no sabía cómo orar. En cambio ahora todo el mundo ya es especialista. Imagínese, 2000 años aprendiendo a orar. ¿Usted qué cree, padre? ¿La gente sabe orar? No sabemos. No sabemos orar. No sabemos orar. ¿Cómo conviene? Como conviene. Nosotros pensamos que lo que a veces hacemos es una verdadera oración, pero no creo que seamos maestros. Si fuéramos maestros de oración y si supiéramos orar, las cosas no estarían como están. Pero bueno, y el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Porque no, es que uno no puede orar sin el Espíritu. Sin el Espíritu. Sin el Espíritu, porque lo demás puede ser una elocuencia humana, una expresión desde las entrañas. Entrenada. Sí, pero de lo contrario, si no es el Espíritu el que sopla, el que actúa, pues no Bien, puede. Pero a mí se me hace realmente interesante desde la perspectiva espiritual lo que hace el Espíritu en nosotros. Y dice el apóstol San Pablo en la carta de los Romanos que el Espíritu en nosotros gime sin palabras, ¿sí? Y su intercesión en favor de nosotros es según el querer de Dios. Entonces, ¿qué entiende su merced por ese gemido del Espíritu? Lo primero que tiene que hacer uno es invocar el Espíritu. Bien. Lo tiene que invocar, lo tiene que pedir. Sin el Espíritu, el esfuerzo, muchas veces cito el Salmo, el esfuerzo humano es inútil sin Dios. Somos edificación de Dios. Ese gemido es desde lo más profundo lo que le hace a uno elevarse hacia Dios. Bien, yo voy a poner un ejemplo a ver si nos entendemos con nuestros discípulos. Cuando yo era niño, en la época en que yo recuerdo la relación de mis padres y nosotros, la tracarada de chinitos en la casa, sí, nosotros sabíamos que no podíamos o no acertábamos a pedirle algo a nuestro papá. Ay, mi papá, pues era un hombre bueno, pero en fin, siempre la figura del papá. Y entonces nos íbamos con nuestra mamá, ¿sí? Y ella decía, espere, mijo, yo busco el momento que su papá esté contento, que su papá esté alegre, que su papá
esté tranquilo, y yo le digo eso y eso, su papá les compra eso, su papá accede a eso, un permiso, algo que necesitáramos urgente. Y a mí me llamaba la atención que mi mamá sabía exactamente el momento en que ella debía hablar con mi papá de las necesidades de los muchachos. Si los muchachos necesitan esto, no sé qué, no sé cuándo. Y papá quedaba como sorprendido, como si le hubieran dado un golpe. Sí, quedaba noqueado, pero noqueado por el cariño, por el afecto de mi mamá, y la manera tan prudente y tan sabia como ella le presentaba la situación de nosotros, las necesidades de nosotros. Y entonces mi papá resolvía la cuestión favorablemente. Entonces, cuando yo entiendo que el Espíritu Santo gime en nosotros, es esta intercesión. Si el Espíritu los teólogos representan al Espíritu Santo como el amor, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo es, ¿cómo podríamos decir? Si pudiéramos personalizar el amor, Él es el amor, Él es el amor, ¿sí? El amor del Padre y del Hijo, que es una persona, el Espíritu Santo. Entonces, debe ser el gemido del Espíritu Santo, es la plegaria llena de amor. Es la plegaria que se transmite con amor. Sí, es la intercesión del amor. Entonces, por eso esa plegaria es absolutamente perfecta, Padre, porque es la plegaria del amor. Porque nosotros, pues sí, Listo, nosotros... hablando de eso, bueno, yo puedo llegar, tengo mis problemas, mis dificultades, voy a tomar una decisión, pero ya voy como con mis conceptos, la decisión que voy a tomar es esta, y hago el momento de oración. Si el Espíritu gime en mí, me puede ayudar a cambiar totalmente, o a pedirle a Dios, o no a pedirle ya lo que le iba a pedir, sino a pedirle otra cosa. Cuando ya iba hacia allá, el Espíritu, no, es hacia allá. ¿Sí? A ver, ¿Puedo modificar? no, sí. Yo lo he experimentado de esta manera, Padre. Por ejemplo, cuando tengo que enfrentarme a alguien que tiene una función mucho más importante que la mía, que tiene capacidad de gestión y de mando y que decide por encima de lo que yo piense, ¿sí? Y que a veces me impaciento de que las cosas no se hagan y me voy, digamos, preparado, pues que esto es el colmo, no sé qué, no hice cuándo, ¿sí? Pero algo dentro de mí en el camino me dice, invoque al Espíritu Santo, ¿sí? Invoque al Espíritu Santo. Y entonces, Espíritu Santo, ilumíname, ayúdame que esto que voy a decir realmente pues se resuelva del mejor modo posible. Sí, gracias Espíritu Santo. Ya, vale. Sigue uno allá. Buenas está. Vale. No, es que él salió. Ah. Y entonces digo yo, no, Espíritu Santo, la única respuesta era que yo iba con una piedra, que si yo llevara esta piedra hubiera terminado, no, mejor dicho, no. O en otros casos, no ha salido, pero llego y buenas, y algo, digamos que como destraba la situación, y se establece un diálogo tan fluido, tan bonito, y se toman decisiones, y después tengo que reconocer, a mí nunca se me hubiera ocurrido, y es la acción del Espíritu Santo que lleva las cosas con dulzura, con mansedumbre, pero con verdad. Pero hay que invocarlo. Hay que Eso invocarlo. no es que... Ah, sí. Eso no es que... No es que él es paráclito, él es compañero, o sea, hay que invocarlo, hay que invocarlo. Entonces el gemido del Espíritu Santo, vuelvo y digo, es la plegaria revestida del amor, la plegaria revestida de la prudencia, de la dulzura que debe tener la plegaria, de la confianza que debe tener la plegaria. El gemido del Espíritu le da a la plegaria humana, que es imperfecta en nuestras oraciones, le da como ese ajuste que la hace perfecta. El toque perfecto. El toque perfecto. Exactamente. Entonces viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque Él penetra hasta lo más íntimo de los corazones. ¿Sí? Entonces, allá en esa intimidad profunda del corazón, donde la verdad es no la que yo digo de labios para afuera, sino la que está en el corazón. La que sé que es. Lo que es. Entonces allá realmente la plegaria se vuelve verdadera y no
la del fariseo que no dice la verdad cuando ora. Bueno, y si le parece, pasamos al Evangelio. ¿Sí? Al Evangelio. A propósito, ayer en la Santa Misa que hacíamos, yo traía la invocación de Nuestra Señora del Carmen para orar por los conductores. Y se me ocurrió escribir la oración a la Virgen del Carmen, ¿sí? Y mire usted, Padre, yo le pedí al Espíritu Santo, ayúdame a componer una oración de la Virgen del Carmen para los conductores, ¿sí? Y usted no se imagina por dónde se fue la oración. La oración se fue por el lado de la invocación primero de Dios uno y trino, ¿sí? Y entonces fue una plegaria trinitaria inicialmente, y luego sí a la Virgen del Carmen, ella se ofreció para interceder con nosotros y por nosotros, ¿sí? Y se cerró de una manera muy bella. Entonces yo decía, por primera vez me siento a gusto con la oración de la Virgen del Carmen. Pero la estuve trabajando durante toda la semana. Señor, regálame la oración de la Virgen del Carmen. Y realmente me salió así, comenzando por una oración trinitaria a Dios nuestro Señor. Increíble, increíble. Porque el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene. ¿Cómo conviene? Como conviene. Sí. No como nos gusta. No como nos gusta o como una religiosidad de pronto muy, muy respetable, pero de todas maneras que no expresa la verdad de nuestra relación con Dios nuestro Señor. Bueno, como esto el tiempo corre, Padre, Dios mío, ya. Vayamos al Evangelio. Al Evangelio. San Mateo, capítulo 13. Tres parábolas, ¿cierto? 3 parábolas y la explicación 3 parábolas, sí. de una de ellas. Sin embargo, yo me quedé con la primera. Pero las 3 parábolas, a ver, que todos las conocen. La primera es la parábola de la cizaña. La segunda es la parábola del granito de mostaza. Y la tercera, la parábola de la levadura. De la levadura. Y todo para hablar del reino de Dios. Reino de los cielos, ¿sí? De Dios. Bueno, Padre, ¿cuál es su interpretación de esas parábolas o alguna de ellas y lo vamos avanzando? Pues, Padre, la parábola de la cizaña, unido un poquito a la primera lectura de esa paciencia de Dios. Acordemos que Él siembra buena semilla, llega el enemigo, siembra mala semilla. Los amigos le dicen, no, pero usted sembró buena semilla, y los trabajadores le dicen, arranquemos la cizaña. Él dice, no, podemos arrancar el trigo. Tengamos paciencia. En estos días, hablando con algunas personas, uno no sabe identificar bien la papa. Yo imagino un huerto de San Isidro, aquí este bulto de papa pastusa, este otro bulto de papa tocarreña. Mi padre, ¿usted sabe distinguir? Dice, sí, claro. Y en el surco, también, por el tamaño de la hoja, por el color de la hoja y por el color de la flor. Yo le puedo decir cuál es papa criolla, yo le puedo decir cuál es papa pastusa. ¿Usted es capaz de hacer eso? Sí, claro, en el surco sí, pero eso lo hace alguien que conozca en el campo. Lo mismo, los cereales, la avena, el trigo, la cebada, la cizaña. Quien no conoce, los ve igual y puede arrancar los dos. Por eso dice, no, déjenlos que crezcan. Y por el fruto, dice, por el fruto allá ya separan la cizaña. Cuando ahora que están sembrando de nuevo trigo, uno va por el campo y ve que también lleva avena, los campesinos hacen eso, ellos no se meten a arrancar la avena, dejan hasta el final cuando la siega, y en la siega ya separan los unos de los otros, porque uno puede, sí, arrancar mucho trigo y por querer acabar con el mal, termina haciéndose un daño peor. Quitando bien. Uy, excelente, excelente. Yo no tenía la menor idea de que su merced era tan experto en cuestiones de papa, pero sobre todo las aplicaciones de lo que su merced acaba de señalar. Yo creo que los discípulos están interesadísimos en saber cómo vamos a nosotros a sacarle enseñanzas a esto que usted acaba de decir y a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero eso será dentro de unos breves instantes. Vamos a hacer un pequeño corte para algunos mensajes de interés. Ya volvemos.
únete el próximo 24 de julio a las 11:30 de la mañana a la novena del Padre Eterno en compañía del grupo Familia del Padre Eterno. Los saluda su hermano William Pineda, integrante del grupo de la Familia del Padre Eterno. Desde aquí, desde el canal Telesantiago, queremos hacerle la invitación para el próximo 2 de agosto a la fiesta, a este pequeño encuentro, a este gran homenaje a Dios Padre Uno y Trino. En familia y oración acerquémonos al Padre por medio del Hijo, con el amor del Espíritu Santo. Recuerda, en Telesantiago oramos por ti. Mi padre está desaparecido, le voy a dejar un mensaje. Padre, ya son 23 años que tengo y 16 de tu partida. No voy a descansar de saber quién fue el que te asesinó, dónde te enterró, y quiero saber por qué lo hicieron y quiénes andan detrás de todo esto. A mí me secuestraron un 29 de mayo, eso fue en el 2009. Ya después, cuando cambiaron de zona, llegamos a otro sitio y ahí es cuando ya llega el momento en que le colocan a uno la cadena. Si algo es humillante para el ser humano, vivirlo uno cuando le colocan las cadenas a uno, que lo amarren y lo amarren a un palo, duele en el alma. Eso es humillante. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Nuestro canal Telesantiago ha estado acompañando a los boyacenses por 20 años, siendo la imagen del amor para nuestra comunidad, y hoy más que nunca en tiempos de dificultad seguiremos siendo tu familia, porque en Telesantiago oramos por ti. Gracias a Telesantiago, cabeza del Padre Justiniano, reconocimiento y agradecimiento para su personal técnico de producción, para estos muchachos y muchachas que han sacrificado su tiempo, su familia, para llevar hasta los hogares esta señal y poder muchas personas pudieran vincularse a estas celebraciones. Aprovecho para agradecer al Padre Justiniano, a todo el equipo de trabajo de Telesantiago. Canal Telesantiago, la imagen del amor, a quien le damos este agradecimiento particular en cabeza del Padre Justiniano y también de todo ese equipo de trabajo que han asumido realmente con amor, con alegría, con responsabilidad este compromiso. Le pido a todas las personas que sintonicen este canal, que es unas enseñanzas muy hermosas, son las maravillas de Dios que hace con nosotros. Desde sus casas, un aplauso para los miembros de Telesantiago. Telesantiago, televisión de nuestra tierra. Factura, ya la tiene en su correo. Es electrónica y ecológica. Así los dos ganamos. Su negocio es más eficiente porque está sistematizado. Se demora menos y se ahorra plata. Y el que la recibe la usa para reducir impuestos. Aprovecha los beneficios de la factura electrónica. Si yo puedo, todos podemos. En la DIAN, cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes. DIAN, por una Colombia más honesta.
Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo. A ti, que haces parte de la familia Telesantiago, te invitamos a participar de la Coronilla de la Divina Misericordia desde las 3 de la tarde a través de nuestra señal de televisión y redes sociales. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. Bueno, volvemos con sembradío de papas, padre. De papas y cereales. Nuestro Señor habla del trigo. Bueno, yo llamo la atención sobre dos cosas. En primer lugar, que como se hablaba de la buena semilla de trigo que siembra y que crece. Pero una cosa que llama la atención de los obreros, en segunda parábola, es que la cizaña también crece y también crece muy bien. ¿Sí? Sí. Y recordando yo mis clases de filosofía de la historia, de un gran teólogo católico muy famoso hace algunos años, del siglo pasado, finales del siglo pasado, llamado Jacques Maritain. Él decía que en la historia corren paralelos, por una parte, el desarrollo del bien, pero también por otra parte, el desarrollo del mal. O sea, tanto el mal como el bien en la historia humana avanzan, crecen. Es decir, la maldad se vuelve todavía mucho más sofisticada y profunda. O sea, el mal el mal de ahora no es el mal de hace 1000 años, 2000 años. El mal de ahora es más terrible. Piense, su merced, por ejemplo, en la guerra. En la guerra, la primera guerra se hizo a garrote. ¿Sí? O sea, los cavernícolas se daban garrote entre ellos. ¿Sí? Con los, recuerde que los bolillos, no, Sansón mató, ¿qué fue? Con la quijada de burro. De un asno, ¿no? Sí. Pues esas eran las armas. Después llega las espadas, las lanzas, ¿sí? Después ya aparece la dinamita, ya aparece la pólvora. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿en qué condiciones está, por ejemplo, la posibilidad de la guerra química? O sea, la maldad también avanza. Cuando en la antigüedad, por ejemplo, se podría pensar que se lastimara a alguien para sacarle los órganos y hacer un tráfico de órganos. Cuando se podría pensar en la antigüedad de una trata de blancas, ¿sí? Es decir, de todo este comercio sexual que se hace a nivel mundial y se secuestran niños y niñas para llevárselos y venderlos en el mercado internacional de la pornografía o del sexo. Entonces, la maldad avanza, pero también el bien. Y entonces, cuando yo escucho hablar del trigo y la cizaña, inmediatamente se me vienen a la mente estas dos grandes plantas, la planta del bien y la planta del mal, ¿sí? Y las dos crecen y las dos están presentes en este misterioso campo que es el reino de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer los discípulos de la hora décima y todos los discípulos de nuestro Señor? La primera posición es la posición de la impaciencia, ¿sí? Y la del escándalo. O sea, ¿cómo es posible? O sea, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que en la educación hayan profesores así? ¿Cómo es posible que en el ejército hayan personas que hacen estas cosas? ¿Cómo es posible que en la iglesia, en la misma institución de la iglesia, ocurran estas cosas? Entonces, la primera es la sorpresa, la impaciencia y el escándalo. Eso es lo primero. Pero lo segundo es la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuántas soluciones hay? ¿Sí? Y la primera solución, la más humanamente entendible, es que esto hay que ponerle remedio, pero ya. Inmediato, hay que acabar. Hay que acabar. Y acabar es arrancar de raíz y toda esa cuestión. Sí. Y me viene al espíritu, yo casi me tomo todo el tiempo la palabra, pero no importa, padre, cuénteme, déjeme contar una historia de un libro que se llama El diario de un cura rural, de un autor muy famoso llamado Bernanos, ¿sí? Cuenta la historia que ese curita
llegó a una parroquia campesina y los campesinos, pues, cuando llegaban a la Santa Misa, dejaban la iglesia, el templo vuelto nada, pues todos venían con las botas embarradas, las cotizas embarradas y sus abrigos pues ya todos mojados, etcétera, etcétera. Entonces dejaban sucio todo. Los mismos sacristanes, acólitos cogían los vasos sagrados y todo lo mugrentaban. Bueno, y entonces el padrecito, alguien le comentó, no, usted necesita es una persona que le ayude ahí con el aseo de la casa y el aseo de la iglesia, y contrató a una señora. Pero una señora, mejor dicho, obsesionada con la limpieza y el orden. Y ella empezó, y casi era 24 horas seguidas, limpia aquí, restriega aquí, y efectivamente fue transformando la casa cural, la transformó y la dejó limpiecitica, y comenzó después con la iglesia, con la sacristía y luego con la iglesia. Y al mismo tiempo que iba haciendo eso, ella se fue llenando de una impaciencia, ¿sí? Porque terminaba de hacer algo y miraba que alguien pasaba y ella miraba a ver si realmente mugrentaban lo que ella había acabado de hacer. Y un día fueron unos seminaristas a la parroquia a pasar un fin de semana, ¿sí? Los enviaron del seminario que fueran a hacer allá una práctica pastoral. Y esos muchachos, pues no tenían idea de la lucha que estaba librando esta señora ahí por el aseo y la limpieza. Sí, y ellos llegaron y todo eso, y la señora le pegaba un berrido a uno, luego al otro, luego, sí, que por qué dejan las cosas así, que, uy, no, sí. Le dio un infarto y se murió. Eso cuenta la historia. Y entonces, el comentario del escritor en el libro dice, ella tuvo una buena causa, pero un mal fundamento. Ella quiso luchar contra el mal, sí, contra la suciedad, contra la suciedad fue. Ella quiso luchar contra la suciedad, pero se equivocó si creyó que ella podía eliminarla. O sea, uno puede luchar contra la suciedad, pero no puede pensar que la va a eliminar para siempre. Y eso lo experimenta todo el mundo que hace aseo en la casa todos los días, aseo a la cocina, aseo al dormitorio, aseo a los baños, y elimina la suciedad, pero nadie creería que logró eliminarla, ¿sí? Eso es una tarea de siempre. Lo mismo es con respecto al mal. Uno tiene que luchar contra el mal todos los días, el mal que uno encuentra en su propio corazón, en su propia alma, en su propia familia, en su propio trabajo. Uno tiene que ser, dijimos en algún momento, que la religión cristiana es la religión del bien. O sea, uno tiene que en todo proponerse que el bien resplandezca. Pero uno se equivoca como esa señora que le dio el infarto, ¿sí? Creyendo que uno puede eliminar el mal. El único que puede eliminar el mal es Dios nuestro Señor. Y Él lo eliminará al final de la historia. Y porque Él conoce quién es trigo, quién es cizaña. Nosotros nos podemos confundir. Nosotros hay cosas que son malas y a veces las podemos llamar buenas y dejarla y conservarla ahí. No, esto está bueno. No. Y hay cosas buenas que en un momento de ignorancia, de soberbia, de orgullo, la destruimos como si fueran malas. Sí. No, y es que el famoso trigo y la cizaña están como mezcladitos en el corazón de las personas, padre. Es que no es fácil distinguirlos. Nosotros no somos conocedores. O sea, no tenemos como esa clarividencia, no tenemos en todo momento el espíritu que nos haga ver, no, si esto es trigo, lo que estamos haciendo es bueno, o cizaña. Lo confundimos muy fácil. Lo confundimos, pero no solamente lo confundimos, sino que a veces no es posible arrancar la cizaña tan fácilmente, aún identificándola. ¿Cuántas veces en la confesión, por ejemplo, no encuentra uno con personas que le cuentan situaciones en la casa que uno dice, uy, Dios mío, pero esto no tiene arreglo, porque no depende solo de la persona, ¿sí? No depende solo de la persona, sino de alguien más que vive en la casa, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer, la persona dice, no, es que mis hijitos, yo vivo con mis hijitos, mi esposo, pero mi esposo llega cada 8 días, cada 15 días que va al pueblo, se pega unas borracheras y viene vuelto nada, y la casa, mejor dicho, aquí se arma la de San Quintín. Esto, ¿yo qué hago, padre? ¿Yo qué hago? ¿Sí?
Sí, entonces, ¿la solución cuál sería? Digamos, la solución de la impaciencia. Señora, sepárese de su esposo. ¿Sí? ¿Ese es un buen consejo? No, no es un buen consejo. Señora, denuncia a su esposo que lo metan a la cárcel. Bueno, pues ya es intermedio. Pero no es fácil, padre. No es fácil, incluso reconociendo cuál es la cizaña, no es fácil de ninguna manera. Y a veces está tan intrincado el trigo y la cizaña que no es posible arrancar la cizaña. ¿Sí? Y esto es una anécdota para que se rían los discípulos, que llegó una señora, o era un señor, bueno, sí, como señora o señor, que le comentaba al psicólogo, al terapeuta, que hacía, que es que el esposo venía a la vecina y hacía un chaque de visita y era enamorar al esposo, y se sentaban en la sala y pasaban horas, que qué hacía, ¿sí? Se sentaban en el sillón sí, y el terapeuta dijo, señora, es muy sencillo, venda el sillón, venda el sillón. No, son soluciones que no son fáciles, no son fáciles de encontrar. Y que son lo que más nos cuesta en esta época, la paciencia. La paciencia. La paciencia para poder, dice Monseñor Castro, tomar distancia para no equivocarnos en las decisiones. Él lo hace con la historia entre dos hermanos. Dos hermanos se pusieron a discutir delante de otra persona y uno hizo quedar muy mal a uno, y ese dijo, no, yo no la perdono. Se fue a la casa y tomó un arma y dijo, yo lo voy a matar. Iba con esa decisión de matar al hermano y se encontró en el camino con un amigo. Dijo, ¿para dónde va? Dijo, no, voy a matar a mi hermano. ¿Y por qué? Sentémonos, hablemos, ¿qué fue lo que pasó? Entonces le explicó, dijo, pero usted no tiene de pronto algo de culpa también en eso que pasó. Dijo, sí, pero él no me puede hacer quedar mal delante de otros. Pero al final dijo, bueno, no lo voy a matar, pero sí le voy a dar una muenda que se acuerde que a mí no me hace eso de nuevo y que tiene que aprender a respetarme. Siguió caminando, encontró con otro amigo y volvieron a entablar el diálogo, qué es lo que pasó y todo eso. Voy a darle una muenda a mi hermano. Sí, que se acuerde toda su vida. Y al final dijo, no, voy a regañarlo, voy a hablarle fuerte que no me puede volver a hacer eso. Y siguió caminando, con otro amigo se encontró. Y en el diálogo dijo, no, yo también tuve la culpa. Voy a decirle a mi hermano que me perdone también por lo que yo le dije. Si uno no toma distancia, termina tomando la decisión menos acertada. Uy, qué ejemplo tan bonito, padre. Claro, si uno se precipita, la precipitación, es cuánta gente. Yo no sé si usted ha ido a la cárcel en algún momento, pero en la cárcel están todos los inocentes, entre comillas, porque todos con los que uno habla en la cárcel, todos son inocentes. Sí, tiene una justificación. ¿Sí? Nadie reconoce realmente que haya cometido ningún delito, pero el hecho es que cuando uno va despacio, uno descubre que la mayoría, eso sí, el 90% de los que están allí, lo que hicieron, lo hicieron por precipitados. Por precipitarse. Y por eso la primera lectura habla de la moderación. De la moderación. Moderación. Nosotros nos precipitamos. O sea, viene un problema, ya queremos, y eso, no tomamos a veces distancia. Tomamos distancia ante la situación y nos puede pasar lo de estos empleados. Queremos acabar ya con la cizaña. Otra cosa, padre, es que algunos, tal vez como Dios tiene esta paciencia, que es la paciencia de un Dios que quiere salvarnos, la paciencia de un Dios, de un Padre misericordioso. ¿Sí? Algunos se imaginan, a causa de la paciencia de Dios, que Dios perdió el control, ¿sí? Que el mundo se le salió de las manos. Sí. O sea, sin Dios ni ley, es la expresión, ¿no? Sin Dios ni ley. No, el mundo no se ha salido de las manos de Dios. Entonces, lo que se requiere es la paciencia. Yo veo a veces algunos niños que son malcriados, que la mamita o el papá los alza y el niño comienza a manotearles y a pegarles en la cara y toda esa cuestión. ¿Y sabe yo en esos momentos qué pienso? Yo digo que este papá debería darles un palmetazo de una vez, chino, aprenda a respetar. Y el papá como que le va sosteniendo, la mamá sosteniéndole la manito y lo van pacificando. Y casi sin que el chinito se dé cuenta,
el chinito se tranquiliza y es un niño maravilloso. Entonces, yo creo que a veces nosotros hacemos esas pataletas y queremos que Dios nuestro Señor intervenga inmediatamente. ¿Sí? Muchos, o la mayoría, nos parece eso. Sí. O sea, que acabar de una vez con el mal. Las personas que hacen cosas malas que ya se extinguieran de este planeta. Sí, entre otras cosas, hay que leer también aquí en la cizaña de este famoso enemigo, este enemigo. Es decir, sí, la humanidad, el mundo, tiene un enemigo, tenemos un enemigo. ¿Sí? ¿En qué carta? No sé si del apóstol San Pedro, que dice, vuestro enemigo, el diablo, San Pedro, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. O sea que este enemigo del que habla nuestro Señor en esta parábola existe y actúa. Es el Papa Pablo VI, cuando se estaba convocando el Concilio Vaticano II, explicaba de que, o después de que se había convocado el Concilio Vaticano II y había concluido, y entonces comenzó la Iglesia a vivir un periodo de agitación tenaz, porque todas las grandes transformaciones que pedía el concilio a la Iglesia se malinterpretaban y resultaban haciéndose alteraciones muy extrañas dentro de la liturgia, dentro de la vida clerical, etcétera, etcétera. Y entonces el Papa, todo preocupado, en algún momento hizo este comentario en alguna de sus enseñanzas. ¿Sí? Si bien el Papa Juan XXIII había convocado el concilio para que el Espíritu Santo ventilara la Iglesia, la refrescara, ¿sí? Y la renovara por dentro, el Papa Pablo VI, que fue el que le tocó el posconcilio, él decía, pero por algún resquicio también se infiltró el diablo, ¿sí? En la Iglesia. Y entonces estamos viendo los estragos que está haciendo. Yo a propósito de este enemigo, yo lo veo en todo, como en los más nobles propósitos de la humanidad, de las instituciones, de todo eso, se cuela y logra pervertir las cosas. Yo no me acuerdo qué Papa decía, pero decía el triunfo del mal y del enemigo es hacer creer que no existe. Es una de sus estrategias. No existe el mal, no existe el infierno, no existe el juicio. O sea, aquí tienen en la cabeza eso. No, al final todos vamos para el cielo. Sea cizaña, sea trigo. Y mucha gente lo cree, que no va a haber ningún juicio, que no hay infierno. Y uno en diálogos con las personas, sí, hay mucha gente que dice, no, padre, el infierno no existe. Sí. Es un triunfo hacer creer que no existe. Ya, es decir, cuando uno se hace el menso y piensa que no hay enemigos, ¿sí? Por ejemplo, no, en este conjunto no hay ladrones, en este pueblo no hay ladrones y deja la puerta abierta y todo sin candado y tal, porque aquí somos todos personas honorables y todo eso, que se prepare en un momento dado para sufrir una desilusión, una decepción, porque sí existe la maldad existe, pero, a ver, le cuento esta historia, padre. Sí, vengo cargado de historias. Una vez, en un aguacero que hubo, estaban dos monjes, ¿sí? Y estaban viendo ya después del aguacero, se estaba ahogando un alacrán. Un alacrán quedó como en un pocito y se estaba ahogando. Entonces, este monje, uno de los monjes se inclinó y cogió el alacrán y lo fue a sacar. Con tan mala suerte que el alacrán sacó el chuzo y ¡pum! Lo picó y lo tiró allá otra vez al agua, ¿sí? Al agua. Ay, ¿sí? Y entonces, así con todo y dolor, fue y cogió un palito y el otro pensó que iba a matar al alacrán. Cogió un palo y se lo puso al alacrán y lo sacó, ¿sí? Y llega y le dice al compañero, pero oye, usted sí es pero bruto, acaba de picarlo ese alacrán y enseguida lo que hace es salvarlo, ¿sí? Usted debió haberlo, dijo, no. Entonces,
Es que esa no es, eso no es lo correcto, porque no porque a uno intentando hacer el bien le hagan el mal, no por eso uno va a dejar de hacer el bien. Simplemente aprendí una gran lección. Uno debe hacer siempre el bien, pero hay que tomar precauciones. Precauciones. Entonces nosotros no podemos llenarnos de esta impaciencia o también del desánimo, porque la otra cuestión sería el desánimo, padre. Claro, porque las dos parábolas siguientes hablan un poquito de eso. Es algo muy pequeño, pero va creciendo. Va creciendo. No podemos desanimar, no, es que lo que yo haga, eso no tiene la grandeza que yo... No, háganlo, va creciendo. Sí, y el desánimo consiste en que muchas personas viendo que existe el mal, que hay gente que se opone, que hay gente que destruye lo que se hace, que hay gente que frena las cosas, entonces no hagamos nada, háganlo ustedes, mejor dicho, abandonen eso. No, hay que seguir haciendo el bien, pero no hay que ser tan ingenuo pensando que no existe el enemigo. Por eso el mismo Señor le dice, hay que hacer astutos como las serpientes, ¿sí? Y mansos como las palomas. Sí. Para hacer el bien. Para hacer el bien. Es decir, no, eso está, a mí me parece muy bien este criterio de hacer siempre el bien, pero tomar precauciones. Es decir, vamos a ayudarle a estas familias, no sé qué. Mire que ahorita en la Unión Europea está pasando esto. Allá están pidiendo unas millonadas para poder ayudarle a los países que están pasando la prueba del COVID. Pero como saben que si les dan la plata así, ¿sí? Y hay tanta corrupción, entonces algunos países dijeron, no, nosotros no les vamos a dar la plata así a la topa tolondra. Si ustedes nos garantizan de que van a hacer buen uso de ese dinero y nos permiten hacerle una cierta auditoría a ustedes, yo les doy nosotros les damos el dinero. Pues bien, en la vida hay que hacer el bien, hay que tomar precauciones porque uno no puede ser ingenuo de pensar, pero no hay que desanimarse respecto a que el trigo va creciendo, ayudar a crecer el trigo, o quedarse desanimado porque crece la cizaña al lado del trigo, entonces no vale la pena ni sembrar, ni cultivar nada, porque donde quiera que uno siembra nace la cizaña. No, y uno tiene que sembrar la buena semilla. Buena semilla. Bueno, padre, yo creo que estamos llegando prácticamente al final. Yo quisiera decirle a todos los que se unen a nuestro programa, sabemos que en muchos lugares de Colombia y del mundo siguen el programa del discipulado, pero que nos ayuden a darlo a conocer. De pronto diciendo, pues que una hora la gente no lo mira, porque no es, por lo menos para mí es una delicia compartir la palabra de Dios. Yo espero que ustedes hayan disfrutado. Nosotros, por nuestra parte, nos alegramos de haber podido estar en este día con ustedes. Vamos a hacer un momentico de oración para que esta palabra de Dios quede sellada en nuestro corazón. Padre Celestial, tú has sembrado en todos nosotros, en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, sembraste el trigo bueno, sembraste buena semilla. Y sin embargo, experimentamos la realidad de que también aparece en nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, aparece la cizaña. Danos esta paciencia, danos esta sabiduría, este discernimiento para poder reconocer el trigo bueno y no desanimarnos ante la aparición de tantas cizañas en distintos aspectos y lugares de nuestra vida. Danos esta firme determinación de seguir avanzando, de seguir confiando en tu divina presencia, en tu divina voluntad. Danos esta capacidad de seguir haciendo el bien, aunque tengamos que tomar ciertas precauciones que nos aconseja la prudencia. Danos, Señor, esta confianza y esta manera de hablarte con la luz y la fuerza y el gemido del Espíritu Santo, para que nuestra oración y nuestras ofrendas y nuestras alabanzas sean de tu agrado. Vuelve nuestro corazón un corazón optimista, un corazón alegre, un corazón que siempre cree en lo mejor y espera lo mejor y transmite este buen clima, buen espíritu a todos y en todo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos. Buena semana
Nos Feliz seguimos día. viendo con la ayuda de Dios. Si Dios quiere, el próximo lunes. Próximo lunes. Y un día tarde, pero también felicitación al Padre José. Ayer estaba de cumpleaños, que Dios le conceda muchos años más. Bueno, que así sea. Bueno, hasta luego.